Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La atención de algunos sectores del país sigue centrada de vez en cuando, ¿no?, en la deuda externa. Entienden que nuestro país tiene una deuda externa importante y nadie dice que no. Nadie dice que no. Tiene una deuda externa como la que tienen todos los países. Desde luego, el país del mundo que más endeudado probablemente ahora lo es Estados Unidos. El más endeudado del mundo. Escríbalo, escríbalo. El país que se gobierna con más déficit, con el déficit fiscal más grande de la bolita del mundo, ese es Estados Unidos. Y hay países como Japón que tienen una deuda y un déficit que aquello es brutal también. Y en el caso de España por igual, con el agravante de que en España el desempleo hace ola, hace muchos años. Se ha mantenido en cotas de hasta el 25% y el 20%, y por ahí ha andado rozando, porque la economía española se endeudó. La endeudaron los dos últimos gobernantes que ha tenido, empezando con Zapatero, con el PSOE, y luego con el PP, desde luego, que había comenzado aquello de que hay que rescatar a la banca, no rescatar a la gente, no. Los resultados de la crisis, aquella del 2007 y el 2008, fruto de todo lo que conocemos que pasó en esos 2 años, 2007, 2008, la quiebra de Lehman Brothers, la quiebra de todos esos bancos, fruto de que precisamente ellos habían estado manejándose en una burbuja que tenía que explotar en algún momento. Inversión inmobiliaria, sobre todo inversión inmobiliaria, que después que se dieron cuenta habían saturado el mercado, no había quien comprar, y la burbuja estalló, la burbuja explotó, pero además la corrupción, una corrupción que hacía ola, que en el caso de España tiene presos ahí a unos cuantos líderes, incluso del PP y del PSOE también, y endeudaron al país. 70.000 millones de euros. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted ni se imagina lo que son 70.000 millones de euros, más lo que llegaron después. ¿Para qué? ¿Usted cree que eso fue para invertirlo en el pueblo español? No. Al pueblo español se le recortaron los programas sociales. Al pueblo español se le recortó la inversión social del Estado. Se recortaron los programas de educación, se recortaron los programas culturales y deportivos, se recortaron los programas de inversión en la salud, se recortó todo lo que había que recortar para salvar a la banca. Oiga usted qué maravilla. Se endeudó al país con decenas de miles de millones de euros. Una de esas intervenciones del Banco Central Europeo no puede ser más Fondo Monetarista en su versión 80-90, que era cuando el Fondo Monetario estaba en su fase más criminal, podría decirse, en términos de manejo de la economía de los países, que imponía programas que necesitaban dictaduras para imponer esos programas económicos, y llenaron a América Latina de dictaduras prácticamente. Todo el cono sur era una sola dictadura. Prácticamente toda América del Sur era una sola dictadura, porque esos programas económicos del Fondo Monetario Internacional se necesitaba dictaduras para imponerlos. Para que usted entienda de lo que estamos hablando. Pues eso hicieron en Europa, por ejemplo. Endeudaron a los países, pero sobre todo endeudaron a Grecia. En estos días lo de Grecia da ganas de llorar, lo que se hizo con Grecia. Y lo que hicieron en España, que tomaron 70.000, para comenzar tomaron 70.000 millones de euros. ¿Para qué? Para salvar a la banca. Para salvar a la banca, no para salvar a la gente, no para salvar al pueblo español, no para evitar que pereciera ese pueblo como anda
el pueblo español esparcido por casi todo el mundo, porque la gente ahí lo que hizo fue salirse del país, y los que no pudieron salirse se fueron a los campos, se fueron a los pueblitos del interior a vivir con sus padres, porque no tenían con qué pagar el apartamentito que tenían en Madrid o en cualquiera de las grandes ciudades de España. No tenían con qué pagarlo, porque de cada 100 españoles, 25 estaban desempleados. Y hubo momentos que fue superior eso, para que usted entienda. Se endeudó a ese, y está endeudado. España está endeudado para que después se viera lo que pasó, la quiebra de todos esos banquitos y bancos grandes, Bankia, en fin, que fueron quebrando todo y había que recuperarlo, pero después se descubrió que parte de esa deuda iba a las cuentas y a los fondos de muchos de esos banqueros. Ahí está Rodrigo Rato preso. No sé si estará suelto ya, bajo fianza, pero ahí está preso Rodrigo Rato, jefe de la economía española. Jefe de la economía española que había sido antes gobernador del Banco Central Europeo o del Banco Central Español. Un cuadro, un águila, un halcón, como dicen, de las finanzas mundiales, preso, terminó preso, porque muchos de esos fondos fueron a dar a orígenes y a destinos bastante oscuros. Otros, una familia entera ahí quedó presa, vamos a no mencionar los nombres, los Jordi, no recuerdo cuánto y no recuerdo más cuánto, presos los Jordi Pujol, presos, gracias, profesor. Presos, terminaron presos, así endeudaron a ese país, así acaban de endeudar a Grecia, hasta el tuétano lo han endeudado a Grecia, pero para salvar la banca, salvar a los bancos, a los banqueros privados, salvarlos a ellos, no endeudaron al país como se hubiera justificado, porque usted puede endeudar un país si usted lo va a endeudar para hacer inversión de capital, una inversión que después le va a dar a usted de seguro con qué resolver la deuda que usted está asumiendo, porque usted puede tener deuda para comprar un vehículo, o claro, usted compra un vehículo, asume la deuda de la compra, pero su vehículo le va a dar a usted el confort, lo que usted necesita para su familia, para transportarla, y a lo mejor, si es un vehículo de trabajo, entonces también deberá darle, porque ya usted calculó bien lo que iba a hacer, con qué pagar el mismo vehículo. Entonces, tener una deuda, por lo tanto, no es un pecado. Tener una deuda no es un problema si usted sabe cómo la va a afrontar, que es el caso de la República Dominicana. República Dominicana tiene una deuda que ha venido honrándola año por año, chele a chele, en los últimos años. Y en el caso del gobierno del presidente Danilo Medina, óigame, mejor de ahí se daña. Pagamos todo lo que le debíamos al fondo, estamos libres, no le debemos un chele al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, ahora el fondo está loco porque la República Dominicana, porque el Estado Dominicano le tome prestado al fondo. Están locos, están ansiosos y lo han dicho. Además de que año por año y cada 3, 4, 5, 6 meses emiten un informe sobre la economía dominicana en la que las autoridades del Fondo Monetario Internacional, las autoridades del Banco Mundial, las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, las evaluadoras internacionales, Standard & Poor's, Fitch Rating, Morgan, el otro, todos tienen una evaluación altamente positiva de la economía de la República Dominicana y del manejo de la deuda en la República Dominicana. El último episodio de colocación de bonos de la República Dominicana en el mercado internacional fue una garata con puño, porque usted ofrece 2.000 para tomarlos en préstamo y le hacen una oferta de 10.000, dicen no, 2.000 no, yo te presto 10.000, porque todo el mundo quiere invertir aquí en la República Dominicana, todo el mundo quiere tener bonos de la República Dominicana,
histórico. En la última colocación de deuda, de bonos soberanos, se hizo una en pesos. Oiga usted, en pesos dominicanos, por primera vez en la historia de nuestro país, nosotros hacemos una colocación en pesos, para que usted entienda de qué estamos hablando. 80.000 millones de pesos, un bono equivalente a 800 millones de dólares en el mercado internacional. Para que usted vea de qué es que estamos hablando. Se arrancan, se pelean por los bonos de la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene números, pero números excelentes ahora mismo en su evaluación. Y sin embargo esta gente vive enrostrando que tenemos una deuda pública que aumentó 11.7 con respecto al 2017, una deuda de 30.586. Una noticia buena esta, porque yo creía que la deuda dominicana estaba en más de 30.000 millones. Yo entendía que habíamos alcanzado 33.000 millones de dólares. Y ahora me acaban de decir que no, que estamos en 30.000 millones, 586. Ahí está, 30.586 millones. Yo entendía que andábamos por 32.000, 33.000 millones, o 36.000 como manejan algunos exagerados por ahí. Pero resulta que no, que la información que da esta gente dice que estamos en 30.586 millones de dólares. Entienda usted que nosotros nos hemos endeudado en estos días para financiar un déficit que anda rondando el 2%. Un déficit del 2%. Cuando el presidente Danilo Medina llegó ahí a la presidencia, el déficit del presupuesto, el déficit fiscal del presupuesto nuestro, andaba rondando el 7%. El 7%, ya usted sabe, era un 6 puntos y tanto camino al 7%. Hoy nos estamos manejando nosotros con déficit de un 2.1, 2.2%. Ese es el déficit. Ni el fondo en sus buenos tiempos, el Fondo Monetario en sus buenos tiempos de policía de la economía mundial, como lo llamó Juan Bosch, el fondo en sus buenos tiempos no le hubiera recomendado al gobierno dominicano un ajuste tan brutal de un 5% casi en el déficit. Sin embargo, el presidente Danilo Medina tendrá que reconocerle, la historia tendrá que reconocerle el haber hecho un ajuste brutal de ese déficit, bajarlo del 7 al 2, casi un 5%, sí señor, y hacerlo además en los 5 años que tiene de gobierno, y hacerlo además sin detener la inversión, porque si algo se ha hecho en estos últimos 5 años es construir en toda la geografía nacional. Ayer mismo acaba de entregar el presidente un hospital nuevecito, el Fantino Falco. Acaba de entregar un hospital nuevecito y hay que ver qué hospital, un hospitalazo, ayer mismo. Antes entregó otro hospital más grandote también y se ha pasado todos estos días entregando obras y obras y obras y obras, porque es tanto lo que se ha invertido y es tanto lo que se ha construido en materia de infraestructura hospitalaria y en materia de educación, que tiene obras para inaugurar todos los días. Todos los santos días del año puede darse el lujo de inaugurar por lo menos una obra, y no es una. Si se dedicara a inaugurarlos todos, tendría que multiplicarse como la gracia de Dios y estar en todas partes al mismo tiempo, porque no es fácil lo que se ha hecho aquí en materia de inversión. Y si hablamos de inversión vial, ya no inversión en educación, ya no inversión en infraestructura hospitalaria, sanitaria, sino vial, pues bueno, óigame, lo que se ha hecho aquí con un déficit de un 2%, con un déficit de un 2% solamente. Y teniendo ahí el narigón del financiamiento de
la producción de electricidad en la República Dominicana, que el año pasado consumió 400 millones de dólares, porque eso no lo dicen estos señorones que viven evaluando la deuda externa de la República Dominicana. Estos señorones que viven evaluando la deuda externa de la República Dominicana no dicen que el año pasado más de 400 millones de dólares, que hay que agregárselo, que están ahí contenidos en esta deuda, precisamente, fueron para financiar un sector eléctrico que no puede ser más deficiente. Y que si usted se dedicara a financiarlo a él nada más, tendría que detener las inversiones de capital que está haciendo el gobierno dominicano. Inversiones fundamentales que no se pueden detener, porque no podemos caer en el gancho en que han caído Estados Unidos ahora, donde acaban de aprobar un presupuesto de 1.3 billones de dólares, que en el caso que si fuéramos a traducirlo al español sería trillones de dólares, porque el billón americano son 1.000 millones de dólares. ¿Entiende? Cuando ellos hablan de 1.3 trillones de dólares realmente, pero vaya usted a ver para qué. Casi todo ese aumento se va en dos cosas. Destacaban analistas públicos hoy precisamente en dos cosas. Uno, el Pentágono, es decir, presupuesto de defensa, presupuesto militar, y lo otro, al muro con México. Explique usted que la gente estaba protestando, la gente de los republicanos, y el propio Trump hizo bembita porque él quería que le aprobaran más dinero para el muro con México. Entonces vea usted en qué invierten esta gente, en qué se endeudan, porque eso es deuda pública. Eso es deuda pública. ¿Para qué se endeudan estos países, como se endeudaron esos países europeos que les he mencionado? Para recortar la inversión social, pero aumentar los beneficios de la clase dominante y los negocios de la clase dominante. Es para eso. Aquí no, aquí estamos trabajando. Por eso de ahí la importancia de Punta Catalina, que Punta Catalina va a hacer que nosotros nos liberemos de ese narigón que nos tiene puesto hace muchos años una generación de energía que es onerosa porque endeuda al país todos los años. El año pasado representó 400 millones de dólares. En 5 años de a 400 millones de dólares hubiéramos construido a Punta Catalina hace rato, pero hace ratazo, como dicen los muchachos, que la hubiéramos construido. Y eso que se oponían a la construcción de Punta Catalina. Se oponían a la construcción porque querían mantenernos con el narigón puesto. No más narigón. A partir del 2019 y del 2020 la República Dominicana estará libre de ese subsidio y contando además con producción de energía más sana, más limpia, pero sobre todo más estable y a mucho mejor precio, mucho más barata, para que entendamos que es importante la deuda pública, pero más importante lo es la deuda social. Usted no se puede olvidar de la deuda social que tiene acumulada ahí décadas y décadas y décadas. Es la deuda social la que debe preocuparnos, no la deuda pública, porque aquí la deuda pública está pero muy bien manejada, que no nos quepa la menor duda. Estamos colocando bonos en el extranjero ya, hasta en pesos dominicanos, para que usted entienda de qué estamos hablando. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos. Amigos, escuchándolo, profesor, me acordaba de una película que se llama The Big Short, que fue nominada a los premios Oscar, que relataba precisamente ese proceso que se dio en Estados Unidos con las hipotecas basura, donde las agencias supervisoras de esas y calificadoras de riesgo estaban prácticamente en una fiesta con los bancos que estaban haciendo negocios sin importarle las consecuencias, terminando que los platos rotos lo pagaron otras personas. Asimismo hay un documental que se llama Inside the Job. Pero como hablábamos el otro día, los medios de comunicación terminan estableciendo la agenda y no me extraña que
quien resalta esa situación de la deuda sea un medio de comunicación propiedad de un grupo que quebró un banco y que el Estado, en violación a la ley monetaria, procedió a, violando la ley monetaria, a salvar a los principales accionistas. No me extrañaría eso. Yo tengo dos temas que tienen que ver precisamente con los medios de comunicación. Y son dos situaciones que tienen para mí un mismo hilo, tienen para mí una misma causa, y tienen que ver con el papel que juegan los medios de comunicación. Una noticia que se está resaltando es el hecho de los linchamientos que se han producido y se ha generado todo un debate. Escuchaba ayer a varios periodistas hablando de que el gobierno es responsable de que estos linchamientos se estén produciendo por no haber dado una respuesta concreta a la situación de violencia que vive el país. Entonces, yo escuchándolo, lo primero que hice fue que me fui a ver los datos estadísticos que nosotros realmente, que existen, y busqué fuentes independientes. Resulta que República Dominicana tiene una estrategia nacional de desarrollo que es la Ley 112. Esa ley establece cuál es el camino, cuál es el mapa que debe de recorrer, cuál es la ruta que debe de recorrer la República Dominicana para lograr una serie de objetivos. Estrategia en sentido general no es más que una organización de acciones que tiende a conseguir un objetivo, o sea, organizar los pasos y las acciones que hay que tomar para conseguir un determinado objetivo. Y esta estrategia, si no tiene una forma de medición, si no tiene algo que se llama indicadores, se va a quedar en el aire. Entonces, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo tiene indicadores. Uno de los indicadores que tiene es la tasa de homicidios por año, con metas precisas. Yo quería señalar que para el año 2015 la meta era que existieran 20 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando en el año 2012 llegó la presente gestión, la tasa de homicidios por año era de 26.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta era, al 2015, llegar a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero resulta que en el 2013 se llegó a la meta de 17.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el 2014 subió un poquito, pero subió a 18.3, o sea, por debajo de la meta. Y en el 2015 llegó a 16.8 y en el 2016 y 17 se mantuvo más o menos en el mismo rango, 16.7, 16.4 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que las metas y los indicadores que tenía la Estrategia Nacional de Desarrollo para determinar eso fueron superadas con creces, no en el 2015, sino desde el 2013. Pero ¿qué pasa? Que uno siente, y yo mismo a veces siento, que hay una situación de violencia común desbordada. Bueno, los medios de comunicación juegan un extraordinario papel a la hora de ver la construcción social de la realidad. ¿Por qué? Porque uno no tiene un acceso directo a la realidad, y el acceso que uno tiene a la realidad es a través de los medios de comunicación. Eso lo han estudiado las escuelas de sociología norteamericana desde los años 60. Es más, una de las primeras cosas que le enseñan a una persona cuando entra a la escuela de periodismo es el rol social que tienen los medios de comunicación por la influencia que tienen en el público. Sin embargo, a pesar de que existe esa información, no menos cierto es que uno es constantemente bombardeado con esa crónica roja. Entonces, eso sumado al fenómeno que ha representado el Internet y las redes sociales, o sea, un crecimiento exponencial de medios de comunicación alternativos, donde también somos bombardeados con noticias rojas, resulta que se puede crear una sensación falsa que no choca abiertamente con esos datos estadísticos, que lo pueden consultar en fuentes independientes,
porque los datos que yo di fue del observatorio de la Fundación República Dominicana 2030, pero lo pueden buscar en la Oficina Nacional de Estadísticas. Ese clima de inseguridad y de criminalidad que se vende en los medios de comunicación contrasta con la realidad. Asimismo, se ha hecho una cruzada contra el Código Procesal Penal, pero resulta que actualmente hay menos presos preventivos que antes, hay mayor tasa de condena que antes. Sin embargo, se ha querido satanizar un código que lo que hace es que establece las garantías que la Constitución ya establecía, o sea, ya consagraba, concretiza esas garantías que la Constitución ya establecía. Entonces, cuando de manera alegre de los medios de comunicación y con un fin amarillista se nos bombardea por todo, con una situación que es irreal, lo natural es que las personas ante ese bombardeo se sientan que las instituciones no están funcionando. Pero hay una responsabilidad social que tenemos los comunicadores de dar la información veraz. Y esa información tiene que ser apoyada en estadísticas. Y más, si como es el caso, hemos ido cumpliendo nuestra meta. Todavía estamos altos, sí, todavía estamos altos en esos índices, pero es un logro significativo que hayamos cumplido la meta propuesta y estemos muy por encima de la meta propuesta. El otro tema que quería tratar era el tema de la incitación al odio que también se hace de los medios de comunicación. En el día de ayer se le impuso una medida de coerción a un tipo que está en las redes sociales, que le dicen influencer, un tipo que hace influencia en las redes sociales porque la expansión de las redes sociales ha permitido una democratización en los medios de comunicación, en quienes tienen los medios de comunicación, y hay personas que se vuelven aparentemente fenómenos porque tienen muchos seguidores y hacen un uso irresponsable de los medios de comunicación. Un individuo que se hace llamar Putin Jordan coge un micrófono con 2 machetes y dice que él va a asesinar el primer extranjero ilegal, el primer haitiano, lo dice específicamente, que él encuentre, y denigra al presidente de la República. Entonces, en función de las violaciones al Código Penal que cometió ese individuo, al artículo 86 y 87, pero también en función de violaciones a derechos fundamentales, esa persona es detenida y se le impone una medida de coerción conforme al debido proceso. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Primero, que yo creo que debe de comenzar a mandarse un mensaje de que la labor que se hace desde un medio de comunicación tiene que ser responsable. Segundo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece y consagra también la libertad de expresión como un pilar del Estado democrático de derecho, y cuya Corte ha dicho que es consustancial a la democracia, también ha dicho que esa libertad tiene límites. ¿Por qué? Porque usted no puede, en base a un pilar del sistema democrático y de la convivencia pacífica, destruir la convivencia pacífica, llamando al odio, llamando al asesinato y denigrando la honra de personas alegremente. Entonces, esos límites a la libertad de expresión también están consagrados en artículos cuando se prohíbe expresamente la alegoría al odio racial, étnico, religioso o de cualquier otra índole. Entonces, nosotros saludamos como ciudadanos esa medida de coerción que se tomó y llamamos la atención a nuestros colegas comunicadores de la responsabilidad social que tenemos que asumir a la hora de informar y no distorsionar los hechos. La información debe de ser veraz, porque si no es veraz, estamos asaltando a mano armada a las personas que nos están escuchando. Bueno, muy buenos días a los amigos televidentes. Todavía en el día de ayer, la ciudadanía esperaba los resultados de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Ni siquiera el 25% de los votos. Y la información que se estaba sirviendo se basaba en porcientos, sin decir a qué cantidad de votantes correspondía ese porciento que se les indican a presidentes y secretarios generales y otros cargos del partido. Es más, una gran cantidad de ciudadanos dominicanos que supuestamente estaban inscritos en el padrón dejó de votar.
Santiago de los Caballeros, San Juan de la Maguana, Samaná y cantidad de municipios en todo el país o no recibieron las boletas o hubo inconvenientes internos para que este proceso se desarrollara. Hoy es jueves y todavía no tenemos una información convincente sobre qué sucedió allí. Y lo más notable, una de las cosas más notables es que los porcientos no vienen acompañados del número de votos que nos diga, en relación al padrón que se declaró, qué fue lo que pasó allí. Y el otro dato notable, con toda y la generosidad con que ha sido tratada esta convención, porque ciertamente la oposición necesita apañamientos, necesita mimos, necesita alientos con fines de ver si de algún modo allí se levanta pensamiento, se levanta nueva organización. Y hasta este momento la gran novedad parece ser que dos caras nuevas están emergiendo como los jefes del partido. Y emergen por porcientos sin que nos digan cuántos votaron, dónde votaron. Y los problemas están allí. Pero añadamos nosotros y sumémonos al coro que busca proteger la integridad de esta nueva organización necesaria para la vida democrática nacional. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la información fidedigna sobre el proceso electoral a primarias cerradas que ha ocurrido allí para que la ciudadanía se entere de lo que sucedió? Un proceso democrático, según se ha dicho, un padrón ya establecido y las boletas, bueno, al menos un compañero de Ramón de la poesía dio una declaración bastante interesante. Los camiones se desviaron. Y usted dice, bueno, pero ¿para dónde es que se han desviado estos camiones que todavía no llegan? ¿Qué pasó allí que el apañamiento ha ocultado en gran medida muchas cosas de lo que allí pasaba? Todos queremos una oposición fuerte, estructurada, lógica, veraz. Pero lo que este proceso va revelando, y el 8 de abril se van a complementar esas elecciones, carece de muchas cosas de transparencia que estaban reclamando y decían y proclamaban los que han ejecutado esta convención. Hay que decir los números, los votantes en cada municipio que han pasado, no los porcientos. Los porcientos es una condición derivada. De cada 10, ¿cuántos votaron por el presidente ganador y cuántos por el secretario ganador? Allí hace falta muchas cosas que no están claras, a pesar de las flores que se le están lanzando a la convención. Hay mucho más que aclarar. Por otro lado, y en lo que estas aclaraciones llegan, surge la voz en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de que el pensum de medicina debe ser revisado, el currículum. Y ya esto es tiempo de que de algún modo esto sea revisado, porque el desencaje que existe entre la formación curricular que actualmente lleva la Universidad de Santo Domingo y otras universidades con la realidad sanitaria del país es bastante claro. Es más, el currículum que todavía se sigue enseñando no ha incluido elementos novedosos que ya deben estar incluidos, igual que en algunas ingenierías, porque en la UAS hasta hace poco, quizás solo por un decano valiente que hay allí, se incluyó el MATLAB en la enseñanza a los ingenieros, que no se proveía. Y es imposible concebir un ingeniero que no reciba la materia de MATLAB de enseñanza, con la cual se integra a los sistemas ya automatizados y de cómputos en el ejercicio profesional. En medicina tampoco están incluidos factores como la mecatrónica, la genómica y otras áreas de las nuevas tecnologías con las cuales se está realizando gran parte de la práctica médica dominicana.
seguimos exactamente, creo yo, muy parecido a aquel currículum con el que me formé hace bastantes años. No sea tan sincero, profesor. Y es así, profesor. Es decir, hoy usted No ha está cambiado. haciendo laparoscopía, está haciendo cantidades de cosas nuevas, y hay una intervención de la tecnología significativa que no está siendo ni ha sido incluida en los pensum de las universidades y las escuelas de medicina, ¿verdad? ¿Y cómo Entonces, aprenden? bueno, aprenden exactamente bajo el viejo esquema. Y toda esta reforma que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también el director de la escuela están planteando, ya es tiempo de que la UAS empiece ese proceso de reforma. La mayoría de los estudiantes de medicina están allí, igual que la mayoría de los profesores que se forman en el país están allí. La mayoría de los ingenieros, en gran parte, la universidad más poblada está allí también. Se habla de 35.000 estudiantes de medicina del área de la salud. Vaya usted a ver. Es decir, estamos hablando de una cantidad gigantesca que el propio sistema de salud está en incapacidad de captar e incorporar al sistema. Porque tampoco se ha refinado y se ha controlado el ingreso a la escuela. Como el pensum es abierto y la universidad, según la vieja prédica, sigue siendo abierta y popular, resulta que esta actividad científica entra precisamente dentro de esos esquemas. Y eso hace rato que pasó de moda. Lo que se necesita es una orientación curricular que permita que los mejores y más capacitados ingresen a las carreras de alto nivel y puedan ofrecer a la República Dominicana recursos humanos bien calificados y garantías de que los servicios de salud sean cada vez mejores. Esa es la situación que tenemos. Destaco dos temas importantes en el día de hoy. Primero, estamos en el Día del Agua, que es un tema capital para cualquier sociedad y para el mundo entero, Nosotros tenemos pues grandes problemas, grandes desafíos en lo que se refiere al manejo del recurso agua, pero también tenemos grandes hechos, grandes éxitos que cosechamos, porque en los últimos 2, 3 años probablemente ha sido cuando más hemos recuperado cubierta boscosa en la República Dominicana. Duele mucho ver cómo en otras partes del mundo, en Brasil, por ejemplo, Colombia, la Amazonía es asaltada brutalmente, pero en nuestro país nosotros pues tenemos una preocupación que ha cosechado grandes éxitos en los últimos 3, 4 años, más de 700.000 tareas reforestadas, de diferente manera, pero recuperadas para la foresta. Es un gran paso en lo que quiere o en lo que nos hemos propuesto con aquello de sembrar agua buena y recuperar vías y recursos acuáticos como este que está aquí al lado nuestro, que es el río Ozama, que fue toda una maravilla en la historia de la República Dominicana. Se puede buscar la poesía del siglo XIX y vamos a oír a nuestros poetas hablando de Ozama Undoso, por ejemplo, y de la ciudad de Ozama y de bueno, en los versos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, se habla de Ozama y ya usted sabe, pero cuando usted va hoy a Ozama, ve lo que hemos hecho de Ozama. Hicimos de Ozama una letrina. Eso hicimos de Ozama. Ahora estamos recuperándolo. Por suerte sacamos de ahí ya el desguazadero de barcos que había. Por suerte se le dio ya el ultimátum a la Huarcila, que estaba ahí también contaminando la desembocadura del río. Por suerte ya sacamos de ahí a más de 2.000 familias que vivían en la vieja barquita, fueron asentadas, se construyeron 2 plantas de tratamiento enormes y se están construyendo 8 plantas de tratamiento más hacia arriba, aguas arriba, para que las aguas que vayan a dar allí sean ya aguas tratadas.
Y se ha hecho un trabajo magnífico con los humedales de todo el Osama, camino hacia la provincia de Monteplata, todo el acuífero, pero además se ha hecho un trabajo importantísimo con las lomas nuestras. Ya les digo, más de 700.000 tareas han sido recuperadas, han sido reforestadas. Hemos hecho un esfuerzo importante, pero el más importante es ese que estamos haciendo para recuperar todas nuestras fuentes de agua. Ahora falta que nosotros nos eduquemos, por Dios, que nosotros nos eduquemos en el uso racional de ciertos recursos, recursos como el plástico, por ejemplo. Hemos inundado nuestros ríos, hemos inundado nuestros arroyos y estamos inundando nuestras playas de plástico. ¡Qué crimen! Un crimen grande que tenemos que corregir, que tenemos que enfrentar. Y en este Día del Agua conviene que nosotros recordemos pues estos desafíos que tenemos por delante. Continuemos sembrando agua buena y continuemos recuperando nuestros cursos de agua, que son a la larga nuestra vida. Nosotros tenemos aquí un invitado muy especial en el día de hoy, Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en la República Dominicana. Oiga usted el peje que trajo el chinchorro de Francis Jorge hoy, que tiró hoy al mar y ha traído un tiburón. Gianluca Grippa está aquí con nosotros, embajador de la Unión Europea, y va a estar conversando en unos minutos con Francis Jorge en la agenda municipal, que hoy no es una agenda municipal, es una agenda internacional, digamos. Global. Global. Sí, señor. Gianluca Grippa estará con nosotros en unos momentos conversando con Francis Jorge en nuestra próxima sección. Así que quédese ahí porque tenemos un plato fuerte, bueno, además. No se